¿Cómo están mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Hemos llegado al capítulo número 11 de Apocalipsis, la mitad de Apocalipsis, 22 capítulos en total, y estamos hoy comenzando el capítulo número 11. En el capítulo 10 nos apareció allí un ángel potente que algunos lo identifican con el Señor Jesucristo, no es mi opinión, pero bueno, es un ángel sin duda impresionante que proclama, cierto, al cielo, mar y tierra acerca de las cosas, ¿no?, que, bueno, están allí escritas en el propio capítulo 10. Y le termina dando a Juan esta Biblia, ¿no?, y le dice, cómetela, y él la come y obviamente el sabor que tiene en su boca es dulce, pero amarga el vientre, ¿cierto? Esto ya lo explicamos, ya dimos más o menos una exhortación breve y sencilla como es este análisis que nosotros hacemos. Y pasamos entonces al capítulo 11. Estábamos en el capítulo 10 a la mitad exacta de la tribulación. Capítulo 11, la máquina de escribir ya llegó al fondo, Y volvemos otra vez al principio. Primeros días de la tribulación. Los días en que los 144.000 son sellados. En esos días, cuando todavía no hay juicios, es cuando Dios va a levantar a dos testigos. Los 144.000 judíos evangelistas o profetas o apóstoles, como usted le quiera llamar, no es problema eso. Van a recorrer el mundo predicando. Pero los dos testigos son las personas que Dios va a levantar puntualmente en Jerusalén. Y ellos van a predicar durante 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la tribulación van a estar predicando en Jerusalén. Ese va a ser el campo de acción. Ese va a ser el lugar de predicación. O como dirían en Chile, el punto de predicación es la propia Jerusalén. Y nos dice el capítulo 11 de Apocalipsis, primeros días de la tribulación. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Una vara tenía más o menos 3 metros de alto. Es una medida importante. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nos detenemos un poquitito allí. Para los días de la tribulación, el templo va a ser construido. El templo va a ser construido. Es decir, hoy en día no hay templo en Jerusalén, pero para los días de la tribulación va a haber templo en Jerusalén. ¿Cuánto se demorarán ellos en construirlo? No lo sabemos. ¿La construcción comenzará cuando la iglesia todavía está aquí en tierra? No lo sabemos. ¿La construcción comenzará después que la iglesia sea quitada? No lo sabemos. Si esto fuese así, entonces el espacio entre el rapto de la iglesia y el inicio de la gran tribulación o el inicio de la tribulación con sus juicios no duraría 1, 2, 3 meses, duraría un poquito más todavía, porque hay que construir el templo. ¿Se acuerda que dijimos esto en videos anteriores? Hay un espacio allí X, no sabemos cuánto es ese espacio, pero la tribulación no comienza al día siguiente del rapto de la iglesia, no comienza al día siguiente. Hay un espacio X, yo supongo, es una opinión nada más, en vista y considerando otros episodios similares en la Biblia, pero la Biblia no dice cuánto tiempo hay. ¿Podría ser más tiempo? Podría ser un año, podría ser, pero el asunto es que cuando comiencen, ¿cierto?, los juicios, tiene que haber templo en Jerusalén. Tiene que haber templo. Y aquí el acto de medir, por ejemplo, el autor Warren Wiersbe, de donde yo estoy leyendo aquí, ¿cierto?, la Biblia, no me estoy guiando tanto por los comentarios de él, pero este comentario me interesó. Dice que la acción de medir es un símbolo de reclamar propiedad. Esto me pertenece a mí. Aunque ustedes lo hicieron, esto en realidad me pertenece a mí. Porque cuando Moisés levantó el tabernáculo, Dios le dijo, Moisés, ojo, hazlo como yo te dije, como yo te mostré en el templo. ¿Por qué? Porque el autor del templo, el autor del tabernáculo, el autor de todas esas cosas sagradas es Dios, incluso
Dios es el autor del aceite de la unción, ¿se acuerda del Antiguo Testamento? Dios dijo, a nadie se le ocurra imitarme esta fórmula, porque esta fórmula es de mi propiedad. El aceite de la unción no se podía imitar, nadie podía hacer una fórmula similar, porque Dios traía sobre esa persona un terrible juicio. Porque la unción, ¿cierto? El aceite de la unción en el Antiguo Testamento era símbolo del Espíritu Santo y nadie puede hacerse dueño del Espíritu Santo. Dios había prohibido cualquier imitación, cualquier plagio, cualquier piratería, incluso del aceite de la unción. ¿Por qué? Porque Él reclama sus derechos. Esto es lo que está sucediendo aquí. Por eso me pareció interesante el comentario del doctor Warren Wiersbe. En esta acción de medir, Dios está diciendo, yo soy el autor, yo soy el dueño. Esto se hace como yo digo o no se hace. O no tiene respaldo o no tiene mi bendición. Y tal cual, este templo de la tribulación no va a tener la bendición de Dios. De hecho, va a ser tan reprobado por Dios que el anticristo, la bestia que surge del abismo, eso lo vamos a ver más adelante, se sienta en este lugar como Dios y se hace pasar por Dios. Es decir, es un templo totalmente profano. Y dice más adelante, bueno, que la parte exterior, ¿cierto?, va a estar bajo el dominio de las Naciones Unidas, seguramente, pienso yo, ¿cierto?, bajo el dominio gentil, dice aquí. Y hoy los gentiles obviamente son Naciones Unidas, son las naciones no judías. Versículo 3, y daré a mis 2 testigos, esto es al principio de la tribulación, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya dijimos, 1260 días son 42 meses. Son 3 años y medio, son tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio es lo que dura la predicación de estos 2 testigos. ¿O casualidad? Es el mismo tiempo que el Señor Jesucristo necesitó para desarrollar su ministerio. 3 años y medio sobre esta tierra duró el ministerio del Señor Jesucristo. 3 años y medio son los que estos 2 testigos el Señor va a levantar. Algunos dicen son testigos simbólicos, ¿no? A los que le gusta decir que el libro de Apocalipsis es simbólico. No, no es simbólico, es un libro literal donde abundan los símbolos, que no es lo mismo. Ellos van a decir, no, los 2 testigos son del Antiguo Testamento. ¿Y cómo van a hacer el Antiguo Testamento, no? Para predicar en las calles de Jerusalén. No sé qué van a cobrar patitas y van a andar por las calles Biblias caminando y la gente las va a ver, Biblias robóticas. No, es una tontería, la verdad no tiene sentido eso. Dice, estos testigos son personas físicas de carne y hueso, ¿sí? Eso quiero decir. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Bueno, eso es una alusión a una profecía de Zacarías en el Antiguo Testamento. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Nos recuerda inmediatamente Elías. Si no es Elías, es alguien similar a Elías. O sea, como acá no dice que es Elías, bueno, yo no le voy a poner Elías, pero sin duda son las características de Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Las características de Moisés. Por eso, si no son Moisés y Elías, son personas con las características de Moisés y Elías. Para mí está claro. Algunos, como la Biblia de estudio del expositor, del pastor Jimmy Swaggart, dicen, bueno, es Elías y Enoc. Creo que Enoc acá no tiene nada que ver, aunque Enoc fue llevado al cielo, creo que las características son tipo o similares a Moisés y a Elías, no a otras personas, ¿no? Bien, entonces estos predican y recuerden que dijimos que en la primera trompeta cayó fuego mezclado con granizo, ¿cierto? Y bueno, ahora no me acuerdo el otro detalle más porque lo estoy citando de memoria. Bueno, probablemente cuando estos testigos pidan esas señales, arriba suene la trompeta y justamente Dios responda con esa plaga. Porque dice ahí que tienen poder para pedir estas plagas, así como hubo en Egipto, ¿no? Ahora, las plagas de Egipto buscaban siempre el arrepentimiento de las personas, eso está claro. Buscaba el arrepentimiento del faraón. Que de faraón haya endurecido su corazón es otro tema, pero Dios no quería la destrucción de faraón ni de Egipto. No, él quería, en realidad, como dice toda la Biblia, él no quiere que el impío perezca, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Dice,
Y cuando hayan acabado su testimonio, fíjense, no antes, esto también, si bien acá no nos dice que estaban sellados, pero obviamente cuentan con la protección de Dios, seguramente, ¿no? Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Esto lo vamos a ver más adelante. La bestia que sube del abismo no es lo mismo que el anticristo. Lo vamos esto a diferenciar en el capítulo 13. Siempre se ha creído que el anticristo y la bestia que surge del abismo es exactamente lo mismo. No, hay una pequeña diferencia que la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, pero eso a lo sumo usted en los comentarios abajo me pone allí preguntas. Y si no me pregunta de esto, la verdad usted es un hombre, una mujer que lo sabe absolutamente todo y no le puedo sorprender en ningún comentario siquiera. Bien, seguimos adelante, ¿no? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, a partir de los 3 años y medio, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En este caso, a diferencia de los 144.000, que no pueden ser muertos por el anticristo o por la bestia que surge del abismo, en este caso estos 2 testigos de Jerusalén sí serán. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Obviamente está hablando de Jerusalén porque allí fue crucificado el Señor. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, es decir, todos los que tenían dominio sobre Jerusalén. Recuerde que a la mitad de la tribulación hay una invasión. Vienen pueblos del oriente, invaden. Es la batalla de Gog y Magog, a la mitad de la tribulación, ¿sí? Entonces, para la mitad de la tribulación hay una invasión de soldados de la ONU, cascos blancos, azules, amarillos, colorados, verdes, cualquiera, pero todos, cierto, dominados por Satanás, todos dominados, cierto, satánicamente sus mentes, pero soldados físicos, soldados de carne y hueso. Para esos días, dice, ¿no? Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Hay una resurrección acá, tremenda. Y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Esto va a ser público, imagínense. 3 días allí los cadáveres, nadie los entierra. La gente regocijándose porque han destruido a estos profetas, ¿no? Que les causaban tantos males, ¿no? Cuando en realidad ellos estaban buscando el arrepentimiento, no estaban buscando el mal de la gente. Bueno, pero así es este mundo, ¿no? Contrario a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto santo, quiero decir. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, tal cual como ascendió el Señor Jesucristo. Y sus enemigos los vieron. Wow, esto va a ser filmado allí, CNN, esta cadena funcional al anticristo, ¿no? CNN, el Washington Post, el New York Times, allí, NBC, la revista Time, ahí todos, la cadena Fox, qué sé yo, todos ahí filmando, ¿no? Para transmitir en directo, ¿no? Para todo el mundo, todos los funcionales al anticristo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Jerusalén va a sufrir un gran terremoto en ese momento y la 10ª parte se va a destruir. Y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora, dar gloria a Dios es simplemente el susto que la gente se lleva, ¿cierto? No es un acto de conversión, desde luego que no. Vamos a ver que acá no hay ninguna conversión. Es simplemente el miedo de la gente que a veces los hace decir cualquier cosa, ¿no? Como para expresar, ¿cierto? Su admiración. El segundo ay pasó, he aquí viene, el tercer ay viene pronto. Versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta. Acuérdese que la 7ª trompeta es un anuncio. El 7º sello fue un anuncio, la 7ª trompeta es un anuncio, la 7ª copa es un anuncio. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su ungido. Aquí hay un anuncio.
Hay un anuncio. Los reinos de este mundo le pertenecen al Señor. Amén, decimos nosotros. Así está profetizado. Él es el segundo Adán. Él es el digno de toda gloria, de tomar el dominio, el trono, el poder por siempre. Y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto es un anticipo por fe, ¿cierto? Técnicamente faltan 3 años y medio para que el Señor Jesucristo tome el control, pero es un hecho, por supuesto. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Claro, porque ahora, a partir de los 3 años y medio, comienza la parte más terrorífica de este periodo realmente no espantoso, la gran tribulación. Ahora se va a desatar todo el juicio de Dios. Ahora ya no va a ser un tercio, va a ser el total, absolutamente, ¿no? Dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense cómo el movimiento ecologista hoy en este tiempo se jactan y hablan, ¿no?, de cuidar el planeta. Dios dice, lo que están haciendo lo están destruyendo nada más. Hay negocios espurios detrás de todas estas cosas. Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Fíjese que este capítulo comenzó con el templo en la tierra, pero un templo profano, un templo en el cual Dios dice, yo lo voy a medir porque mío es el diseño, ustedes no tienen derecho, los derechos son míos, yo tengo los derechos de autor sobre ese templo profano. Y termina el capítulo con el verdadero templo, el que corresponde, el templo original, el del cielo. En el templo aquí abajo no va a haber arca del pacto. En el de arriba sí, está el arca del pacto. Y eso nos recuerda las promesas inmutables de Dios para sus siervos, para sus santos, para los profetas, para Israel. En este caso, acuérdense que no está hablando de la iglesia en sí mismo, sino que está hablando particularmente de los pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino, de que Él los iba a volver a su tierra si ellos se arrepentían, aunque fueran esparcidos, etcétera, etcétera, el nuevo pacto, ¿no? Bueno, hay varios pactos, ¿no?, así en la Biblia. Entonces, este es el arca del pacto, donde Dios recuerda sus promesas inmutables, fieles y verdaderas. Entonces, terminamos con un templo aquí abajo, profano, inmundo, sucio, decadente, y el contraste tremendo, este es el verdadero templo, el templo de Dios, el templo de la santidad, el templo de la justicia, el templo en donde los pactos de Dios tienen su verdadero cumplimiento. Que el Señor les bendiga. Dejen los comentarios al pie de este video. Por favor, es muy importante que usted comparta también en otras páginas, en otros lugares estos videos. Ayúdenos a difundir. Que el Señor les bendiga. Así ha pasado el capítulo 11 de Apocalipsis.